¿Por qué estoy haciendo un streaming absolutamente inesperado y no anunciado? Bueno, porque no quiero esperar hasta el jueves para comentar lo que ha acontecido. El día de ayer, el escritor británico-estadounidense de origen indostano, Salman Rushdie, fue atacado violentamente cuando iba a dar una charla en un auditorio en Nueva York. Un sujeto de 24 años de edad lo atacó con una navaja, lo apuñaló aproximadamente 11 veces. El autor se encuentra grave, parece que ha sido lesionado en el hígado, está con un ventilador, no puede hablar y según su agente probablemente pierda un ojo. Los acontecimientos que dan origen a esto son tan antiguos que quizás muchos de ustedes no los conozcan y quizás nada más por eso quería yo hacer este streaming. Porque todo esto comienza con un escritor nacido en la India que empieza a destacar en 1981 con los Hijos de la Medianoche, una novela con la cual gana el prestigioso premio Booker y empieza a ser reconocido en el mundo como un importante novelista, como un importante escritor en lengua inglesa. Escribe algunos otros libros y en 1988 publica un libro que se llama Los versos satánicos. Para entonces Irán había sido tomado por lo que se llamó la revolución islámica, la revolución iraní, encabezada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, que era un fanático religioso del fundamentalismo islámico más extremo. Esto se impuso inmediatamente en Irán cuando se prohibió todo lo que tuviera que ver con Occidente, se obligó a las mujeres primero a abandonar las escuelas, luego volvieron, y a envolverse en este velo peculiar de Irán, que es el chador. A las mujeres adúlteras pues se les empezó a lapidar y a los homosexuales se les empezó a colgar de grúas. Esto es la justicia islámica a través de las leyes que se conocen como la Sharia. Este libro molestó a Khomeini y en 1989, un año después de su publicación, Khomeini emitió una fatwa, que es una decisión judicial expedida por un jerarca del Islam, que si es un jerarca de la religión y la religión controla la ley a través de la Sharia, pues es una decisión judicial. Y expidió una fatwa ordenando el asesinato de Salman Rushdie, 1989. Ese mismo año murió Khomeini y los sucesores de Khomeini fueron creando un fondo de más de $3 millones que se le iban a entregar a la persona que asesinara a Salman Rushdie. La policía británica, siendo él ciudadano británico y estando radicando en el Reino Unido, la policía británica empezó a protegerlo, lo escondió, vivió muchos años directamente oculto, bajo, por cierto, nombre del que es su nuevo libro, Joseph Anton, que es el seudónimo que utilizó para esconderse. Y durante muchos años estuvo oculto. Hubo intentos de asesinarlo a él, su traductor al japonés fue asesinado, algún editor suyo fue asesinado. Ha habido sin cesar durante todos estos años, y son muchos años, 89, 99, 2009, 2019, 33 años, durante estos 33 años ha habido muchísima violencia alrededor de este libro. Ahora ustedes me preguntarán, y me parece lógico, ¿de qué se trata Los versos satánicos? La respuesta fundamental es que no importa. No tiene ninguna relevancia, porque si nos ponemos a analizar el contenido del libro, estamos abriendo la puerta a decir, es que él se lo buscó, es que él provocó, es que él le faltó al respeto a los creyentes de una religión, no a todos, a algunos grupos, a algunos pocos, a algunos extremistas creyentes de una religión.
Es decir, nos permite convertirnos en cómplices. Miren, yo me he dedicado mucho tiempo a la crítica a la izquierda desde la izquierda, a cierta parte de la izquierda que creo que traiciona los ideales fundamentales de la iglesia, de la izquierda. En realidad me ha molestado muchísimo esto, me parece de lo más terrible que ha podido pasar en los últimos tiempos. Gente que traiciona los ideales de la izquierda, ya sea violentándolos o añadiéndoles tantas cosas que los hacen imposibles. Por ejemplo, una de las reclamaciones básicas de la izquierda es la libertad. Y cuando tú creas un sistema autoritario de izquierda, pues es para aplastar la libertad, estás negando el origen mismo de aquello que se pedía cuando nacieron las ideas de lo que llamamos izquierda. Aquí recordaré, no recuerdo el nombre, pero lo tengo, creo que accesible, de un representante del Partido Socialista Obrero Español que fue a una reunión de la Tercera Internacional en la Unión Soviética, en Moscú, con Lenin, y el Pablo Iglesias, el verdadero, el original, el fundador del Partido Socialista Obrero Español, había enviado a este representante porque el PSOE tenía el debate interno de si debería o no adherirse a la Tercera Internacional. Y fue Fernando de los Ríos el que se reunió con Lenin en Moscú, y Lenin le explicó todo lo que estaban haciendo los bolcheviques, etcétera, etcétera, y por qué los socialistas españoles tenían que unirse a la Tercera Internacional, a la Internacional Comunista que estaba armando, no me acuerdo ya si era la tercera, perdón. Y Fernando de los Ríos le preguntó de pronto a Lenin, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿y la libertad? Y Lenin se volvió hacia de los Ríos y le preguntó, ¿libertad para qué? Y la respuesta es tan hermosa, tan inocente y al mismo tiempo tan profunda, Fernando de los Ríos, que le dijo, libertad para ser libres, lo que no han sido grandes capas de la sociedad durante siglos o milenios o durante toda la historia humana conocida, pues que esos que nunca han sido libres sean libres. Libertad para ser libres. Me he empeñado mucho en la crítica a ciertos sectores de la izquierda, desde una izquierda que entiendo como una suma de valores e ideales fundamentales y esenciales que además vienen antes que nosotros y van a seguir después que nosotros. El ideal de justicia social, de igualdad de oportunidades, de una vida digna para todos, de escuela para todos los niños, de sanidad para toda la población, de un techo para todos y de una alimentación razonable y sana y nutritiva para todos, que tampoco es pedir el mundo entero. Son los ideales que están antes que nosotros y estarán después. Bien, una parte de la izquierda fue a leer, allá por 1989, 1990, los versos satánicos y explicó que, aunque estaba muy mal que condenaran a muerte a Salman Rushdie, así como está muy mal que pintes de rojo una casa que debería estar pintada de verde, así de superficial lo planteaban, pues es que él también había insultado, él también había ofendido. Hay una cultura que hay que respetar. Y esto a mí me sonó, ya en aquel entonces, me sonó a decir, bueno, sí la violaron, pero traía minifalda. Es decir, se estaban justificando con las acciones de la víctima el hecho de que sea una víctima y por lo tanto descargando de responsabilidad al victimario. No es Khomeini quien condena a muerte a Rushdie el culpable. No es el Islam extremo, la visión fundamentalista, integrista, retrógrada, que no comparte la mayoría de los musulmanes del mundo por lo demás, aunque la comparten muchos y cada vez más desde entonces, pero esto es un fenómeno de los últimos 30 años, no se puede defender, justificar lo que hizo quien está cometiendo la infracción, es decir, quien está condenando a muerte, quien está reuniendo dinero para pagarle al asesino y quien está llamando a sus fanáticos por todo el mundo a cometer el asesinato. Yo me preocupé mucho con esa izquierda que es la misma izquierda que dice que usar
El burka es usar alguno de los tipos de velo, que hay muchos, desde el chador, el burka, la simple shaila, todos los tipos de velo islámico que hay, que tienen por objeto ocultar el cabello de las mujeres, porque si no provoca sexualmente a los hombres, o sea que es la misma lógica de la minifalda, pues, y que defienden que la gente libremente usa el velo, cuando la gente libremente no lo usa porque ha sido indoctrinada desde pequeña. Se les ha enseñado que esa es su obligación, se les ha enseñado que es el papel de la mujer, y en vez de decir, no, vamos a ayudarlas a liberarse y explicarles que el papel de la mujer no tiene por qué ser ese, ya si están informadas y lo eligen, luego hablamos, en vez de luchar contra las barbaridades de una religión, como se ha luchado contra las barbaridades de otra, contra la lucha de la Iglesia Católica contra los homosexuales, de la lucha de la Iglesia Católica contra las mujeres, el desprecio a las mujeres, el obligarlas a usar velo en las iglesias, obligarlas a cubrirse los hombros, pero los hombros, según la Iglesia Católica, cuando yo era joven, también invitaban al pecado. La idea era que los hombres veíamos unos hombros y perdíamos totalmente la cabeza. Entonces, no todas, pero una buena parte de la izquierda menos inteligente, más asnal, más fanatizada y más yanquizada, en el sentido de haber adoptado los valores del posmodernismo y de la relativización de absolutamente todo, se negó a apoyar a Salman Rushdie. Lo culpabilizó de la situación en la que estaba y le negó el apoyo que se da, el único apoyo que a veces se puede dar, el apoyo de los manifiestos, el apoyo de las declaraciones, el apoyo de la toma de posición, que cuando hacemos muchos la misma toma de posición, le informamos al lado contrario que está enfrentándose no a uno o a dos, sino a una gran cantidad de personas. La izquierda más asnal no quiso hacer eso. Desde entonces, cuando uno decía, oye, es que los islamistas, es decir, los fanáticos islámicos, que no son la mayoría ni mucho menos, pero que existen y son creyentes en una versión extrema, fundamentalista e integrista del Islam, el hecho de que maten gente, pues está mal. Ah, no, está siendo islamófobo. No, si yo no tengo nada contra el Islam como tal, o lo tengo como lo tengo contra todas las religiones, pero no, lo que yo estoy condenando es la violencia. No, tú eres islamófobo, eres racista. ¿Por qué? Pues porque los musulmanes son árabes. No, la gran mayoría de los musulmanes son asiáticos, por cierto. El país más grande, el país con mayor cantidad de musulmanes es un país asiático. Esta idea de que la gente, si pareces árabe, pues serás musulmán porque sí, ¿no? Y total, desapareces a los yazidíes, desapareces a todos los cristianos coptos, desapareces a todas las religiones que se han imbricado y entretejido en el Oriente Medio, y dices, no, si tienes aspecto árabe eres musulmán. O sea, entonces enfrentaba a un agente de la izquierda que le decía, tú eres racista porque no te gustó que el ataque a las Torres Gemelas, o porque no te gustó que un sujeto apuñalara gente, o que otros locos lanzaran una furgoneta a toda velocidad por las Ramblas en Barcelona, ¿no? O que volaran de manera brutal los trenes en Atocha el 11M. Estoy muy avergonzado de esa izquierda que durante años cayó, pero eso sí, cuando Irán les dio una oportunidad de usar los medios de comunicación que ha trabajado Irán, como lo ha hecho Rusia, como lo ha hecho China, para su guerra cibernética, les ofreció un espacio, y parte de esa izquierda, concretamente Pablo Iglesias y su productora, lo aceptaron alegremente y se fueron a trabajar para Hispan TV, que Hispan TV es la televisión de los ayatolás asesinos de Irán en español, y se emite en los países en español como una forma de apoyar a Rusia, limpiar la imagen de los ayatolás y desestabilizar los esquemas liberales, ateos, laicos, no religiosos y civiles de las sociedades no religiosas. Para eso existen esos canales. Entonces, hombre, se fueron a hacer fortapache, encantados de la vida durante años, y lavándole la cara
a Irán. Yo me acuerdo mucho en las declaraciones de Pablo Iglesias, donde decía, bueno, pues que hay que cabalgar contradicciones, que yo digo que hay de contradicciones a contradicciones. A mí no me gusta que la chica que trabaja en el canal que yo trabajo tenga que usar un pañuelo en la cabeza. No me gusta, no, pero cabalgo la contradicción. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Las mujeres que trabajan en Hispan, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No, no me gusta. No me gusta. ¿Eso es un motivo por el cual yo podría permitirme decir, no, pues entonces no trabajamos en esta cadena? No, creo que es más efectivo lo que estamos haciendo. Ya, pero es que el problema no era que la otra presentadora de Hispan TV tuviera que usar un velo islámico, Pablo. El problema es que están matando gente. Están colgando homosexuales, están lapidando mujeres, están impidiendo la libertad de las mujeres, están persiguiendo, están financiando el asesinato de muchísimas otras personas. Esa es la contradicción que estás cabalgando, no el hecho de que la presentadora del programa que viene después del tuyo traiga el velo islámico. Me avergüenza mucho la izquierda que cayó y que ha callado, que es la izquierda que defiende la libertad de expresión de otros, ¿no? Pablo Hasél, que yo he defendido la libertad de expresión de Pablo Hasél en estos mismos espacios, de Cassandra, otro personaje que tuvo problemas por infringir leyes con las que yo no estoy de acuerdo en España, que son leyes referidas a la opinión. Creo que deben desaparecer todas las leyes de opinión. Yo también he defendido a Salman Rushdie, ellos nunca. Yo también he defendido a J.K. Rowling, ellos nunca. Ellos quieren la libertad de expresión, pero no es la libertad para ser libres, es para la libertad para que yo sea libre y te pueda oprimir a ti. Y pueda cancelarte a ti y pueda ser cómplice de aquellos, porque yo merezco la libertad, pero tú no. Pregúntense ustedes ahora en los programas que hace Pablo Iglesias, que se vuelve de nuevo un personaje mediático y tiene su programa de La Base que le emite en YouTube aquí mismo y emite por podcast. ¿A cuántas personas que no están de acuerdo con el grupito de personas que trabajan allí ha invitado o va a invitar? No, la libertad de expresión para ellos es esa. Y es la gente que cayó ante las amenazas a Salman Rushdie. Salman Rushdie, decíamos, vivió muchos años escondido completamente. Empezó a salir poco a poco con una fuerza de seguridad a su alrededor verdaderamente impresionante, porque no sabes de dónde puede venir el ataque cuando está planteado en los términos en los que se planteó la fatua de Khomeini y los fondos reunidos para pagar por su asesinato. Pasan los años. El mismo Rushdie dijo que no había nunca una seguridad absoluta, simplemente niveles variables de inseguridad. Pero pasan los años y ya no vuelve a haber intentos de asesinato contra Rushdie y el asunto parece bajar tanto que se disminuye la seguridad a su alrededor. La policía establece niveles de seguridad de acuerdo a lo que se supone que es la amenaza que estás padeciendo. Y esto abre la puerta a que, porque la seguridad que tenía a su alrededor, Rushdie no reaccionó a tiempo, un chico de 24 años, o sea, que nació 9 años después del libro, 8 años después de la fatua de Khomeini, saltara al escenario donde iba a hablar de literatura. Salman Rushdie lo apuñalara y lo tenga hoy pues en el hospital y con una situación grave que no hemos tenido datos exactos de cómo está. Si la libertad no es para todos, no es para nadie. Yo lo he dicho muchas veces respecto del feminismo y respecto de la gente homosexual, respecto del racismo. Si en una sociedad hay un grupo esclavo, en una sociedad no puede ser libre. La libertad tiene que ser de todos. Es un patrimonio social, no es un patrimonio individual. Estados Unidos juega mucho. El historial liberal de los Estados Unidos, derivado de los Estados Unidos, más que el británico incluso, habla mucho de las libertades individuales.
que tienen un enorme valor, pero toda libertad individual solo alcanza su máxima expresión cuando es una libertad social. Es decir, cuando los libres somos todos, no cuando son libres unos pocos y los demás no lo somos. Allí no hay una sociedad libre ni una sociedad abierta. En una sociedad abierta hay discusión y hay gritos y hay desacuerdos y saltan chispas, y decía el propio Salman Rushdie que eso es lo que señalaba, que esa sociedad estaba viva. Hasta hoy, los sectores de la izquierda asnal, que hace 33 años no condenaron la fatwa contra Salman Rushdie, no han salido a solidarizarse con él, aquí en España. Izquierda Unida, Podemos, y todos los sectores más marginales y más residuales, los que están con Corea, los que están con Rusia, los que están con China, los que todavía se están preparando para hacer la revolución e imponer el glorioso Estado soviético en Madrid, no han hablado por la libertad de expresión de Rushdie ni en contra del brutal atentado que se ha cometido contra alguien que no ha hecho nada más que escribir letritas en un papel. Escribir letritas en un papel solo puede ser un delito, por ejemplo, si escribes amenazas, si escribes mentiras, si infringes secretos importantes de una persona o de una comunidad o de un país. Pero cuando escribes historias ficticias, cuando eres novelista, el hecho de que alguien pueda mirar que esa persona que es novelista sea asesinado, sea atacado, sea sometido a una persecución de más de 3 décadas por escribir cuentos, historias, fantasías, y no se solidariza con él, no debería tener cara para salir a la calle a hablar de libertad, de justicia, de bienestar para todos. No debería ser posible. No tengo mucho más que decir. Espero que Salman Rushdie esté bien. Yo lo he visto por televisión en muchísimas ocasiones hablando sobre libertad de expresión, pero él sobre todo quiere hablar de sus novelas y hablar de escribir. Si tú buscas sus intervenciones en YouTube, más que hablar de libre expresión, habla de cómo escribir, de enseña a escribir, habla de su relación con el realismo mágico latinoamericano, con García Márquez, con otras formas de literatura que han influido en su literatura. Es un escritor al que han convertido en símbolo los intolerantes, y que no ha tenido, los intolerantes de una religión, y que no ha tenido el apoyo de los intolerantes de aquí de casita. Y a esos intolerantes en particular, yo creo que es a los que debemos tenerles un enorme miedo. El que defiende la libre expresión defiende la de todos, o es un simulador. El que defiende la libertad de unos pocos está defendiendo la esclavización de otros. El que defiende que una forma de esclavitud es cultura es enemigo de todas las culturas, menos la que él o ella le gustaría imponer cuando sea el tirano de nuestra existencia. Esto no va ni de izquierda ni de derecha, como decía yo respecto a algún otro tema ayer. Esto va de autoritarismo y libertad. Esto va de dictadura y democracia. Esto va de una ciudadanía que puede ser libre para cambiar su realidad, libre para alterar las leyes, libre para votar a otros, libre para salir a la calle y protestar, libre para organizarse en sindicatos y exigir, o una sociedad callada que mira hacia abajo, dice lo que se le ordena y vive con miedo. Y también vive con el hambre y con las privaciones que tenemos los que podemos todavía salir a la calle a protestar. De eso va esto. El enemigo es el enemigo de la democracia, el enemigo de la libertad, el enemigo de la justicia, el enemigo de la libre expresión, el enemigo de la cultura, el enemigo de la ciencia, el enemigo de la inteligencia, el enemigo de la medicina, el enemigo de las vacunas, el enemigo de que otros tengan lo que ellos quieren disfrutar. Son los tiranos de siempre, con distinto collar, con distinta indumentaria. Vamos a tratar de no dejarnos engañar. Nos vemos en la próxima.